Bienvenidos a Foro desde el Estudio 51 de La Voz de América en Washington. Les saluda Patricia Dalmacio. El nuevo secretario general de la OEA asegura que esa entidad puede dar sólidas garantías y aportar a la paz en la sociedad venezolana. Se reaviva el debate sobre la discriminación racial y el porte de armas en Estados Unidos. El 30 de junio, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, realiza histórica visita a la Casa Blanca. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reconoció en entrevista con La Voz de América que Venezuela nunca ha fallado en sus convocatorias a elecciones, según dicta la Constitución, pero que el tema de las ya anunciadas parlamentarias para el 6 de diciembre es asegurarse que con un mayor número de observadores no haya duda de los resultados y así evitar cualquier inestabilidad o interrupción de la democracia. Veamos. Hemos ofrecido la idoneidad técnica de la organización para algo que creemos que es fundamental y es darles garantías a todos. Venezuela siempre ha cumplido con los cronogramas electorales y los cronogramas electorales venezolanos son siempre muy intensos. Nosotros no teníamos ninguna duda que antes del plazo constitucional se iban a realizar las elecciones y que el próximo Congreso va a estar investido antes del 6 de enero. Eso era algo que dábamos por descontado. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Tiene una lógica electoral que ha costado vida de gente y de ambas partes. Después de cada elección se dan las circunstancias de que hay disturbios, manifestaciones y hay muertos de un lado y del otro. Eso es malo, principalmente para el pueblo de Venezuela, es malo para el gobierno de Venezuela, es malo para la oposición venezolana. Es malo para la Organización de Estados Americanos y para toda la dimensión hemisférica de solidaridad y de fortalecimiento institucional que trabajamos. Entonces, nuestro ofrecimiento está vinculado a dar las máximas garantías como para que después nadie tenga que quejarse de nada, que nadie tenga que protestar respecto a ningún tema, que el que pierda y el que gane, gane, y eso sea aceptado por la sociedad en general y que esto significa resolver a priori un problema que se plantea generalmente luego. Entonces, esa es nuestra vocación de trabajo y es por qué hemos hecho este ofrecimiento. Creo que las garantías que puede dar la OEA son muy fuertes y que estamos en condiciones de hacer un aporte sustancial a la paz y a la estabilidad de la sociedad en Venezuela. Sí, por ejemplo, es el caso, y creo que la Organización de Estados Americanos acepta la petición del gobierno de Venezuela. Si la oposición le pide, que lo ha hecho repetidas veces, ¿está dispuesto a ofrecerla de esa manera o tiene que venir del gobierno? No, no es ni del gobierno ni de la oposición. La OEA tiene que ser invitada por el Supremo Autoridad Electoral de Venezuela, que constituye un poder público en Venezuela. Entonces yo tengo que recibir la invitación de la señora presidenta del tribunal para poder arreglar con ella las variables de participación de la organización. Luis, otra de las cosas que se ha hablado mucho y que realmente también has hecho declaraciones es el tema de Cuba. Hemos prometido una agenda de trabajo con Cuba. Ninguno de estos temas se resuelven de un día para el otro y la OEA tiene una historia, tiene un pasado en la relación con Cuba que obviamente mortifica a los cubanos y que constituye un debe en la historia de la organización y es la exclusión de ese país en 1962. Tenemos que trabajar una agenda, tenemos que generar los acercamientos que correspondan en función de dos entidades, un país como Cuba y la Organización de Estados Americanos, que han venido creciendo en paralelo, distantes entre sí y que sus evoluciones jurídicas han sido cada vez más diferentes, por decirlo de una manera. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que resolver en muchos de los temas principales que hacen a los pilares de la visión estratégica de la organización.
son temas que hacen al trabajo y que requieren instancias previas de negociación, como las tuvo Estados Unidos para restablecer sus relaciones con la isla. Tenemos que trabajar esas variables y esperemos que en el futuro tengamos mejores condiciones o dejar mejores condiciones para nuestro sucesor. Gran preocupación del Papa Francisco es la pobreza y la exclusión de los pobres en los sistemas, pero mucho más allá de eso es la corrupción de los políticos, de la élite política, y si lo aplicamos a América Latina, ¿cómo podría la Organización de Estados Americanos como organismo internacional ayudar en cuanto a que haya más transparencia? Muchos de estos temas pueden atacarse sobre la base de proyectos concretos o de programas concretos para lograr combatir la corrupción, pero se tiene que sostener esencialmente en el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Y es sin ese fortalecimiento de las instituciones democráticas, lo que coloquemos acá abajo para resolver casos puntuales de corrupción no es sostenible en el mediano y largo plazo. Entonces, lo esencial es este fortalecimiento institucional, a la vez que lograr normativa cada vez más fuerte para resolver estos temas y controles administrativos más eficientes para ejecutarlos. Y eso es la esencia de lo que tenemos que trabajar. Y todo va de alguna manera concatenado. Nosotros creo que no podemos trabajar más sobre compartimentos estancos. Cada uno de nuestros pilares tiene que resolverse a partir de políticas transversales, que un fortalecimiento institucional no es tal si no tiene variables de seguridad y si no tiene variables de derechos humanos, incluso de desarrollo. Entonces, cada uno de los temas, de los pilares de la Organización de Estados Americanos tienen que cortar prácticamente en políticas transversales y en proyectos transversales que los hagan sostenibles en el futuro. Y con eso resolvemos los temas de corrupción y también vamos a ir fortaleciendo los temas de acceso a derechos y equidad. Le agradecemos al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por concedernos esta entrevista. No se retiren, en minutos el tema racial y de control de armas nuevamente en la palestra en Washington. Cualquier esfuerzo por detener la transmisión del virus ha sido insuficiente y que tuvieron más peso dentro del Senado estadounidense. Paso adelante en la ayuda de los Reúna con el ministro de Relaciones Exteriores. Estados Unidos lanza su primer ataque aéreo contra el Estado Islámico. 1.500 estarían en total después de que estos 400 lleguen. 7 de cada 10 estadounidenses están de acuerdo con los ataques aéreos en Irak. Se adopte una resolución para determinar cómo luchar contra este tipo de terroristas. criticado fuertemente la estrategia del presidente Barack Obama. Dicen que a pesar de que no están en combate, están en una zona peligrosa. La tragedia de la masacre en Charleston de Carolina del Sur ha reavivado el debate nacional en Estados Unidos respecto a las leyes sobre las armas de fuego. La información más reciente de encuestas de CNN y el Centro de Investigaciones Pew indican que los estadounidenses no quieren restringir el acceso a obtener armas de fuego. De hecho, el estudio de Pew indica que un 52% de estadounidenses opinan que es más importante el derecho a tener armas, mientras que el 46% de los estadounidenses aseguran que es más importante el control de armas. Le agradecemos y queremos invitar a Richard Hein, quien es abogado y estará vía Skype con nosotros para discutir el tema racial del control de armas y, ¿por qué no?, podemos tratar algo de Obamacare también. Federico de Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en nuestros estudios. En cuanto, Federico, al control de armas,
ocurre esta masacre en Charleston y el presidente Barack Obama le habla a la nación y prácticamente le dice, les voy a alertar nuevamente, debería haber mayor control. Esto no pasa en otros países industrializados. Bueno, el presidente tiene razón que hay una anomalía en Estados Unidos, no solo por la segunda enmienda, sino la cultura y los grandes intereses de las compañías armamentistas. Pero la encuesta que tú mencionaste, hay un poco más de sutilidad. El 80 y pico % de los estadounidenses sí está de acuerdo con lo que le llaman en inglés background checks, con que se le haga una investigación previa antes de darle armas a las personas para estar seguro que personas con enfermedades mentales o récord criminales no obtengan las armas. Así que sí pueden haber áreas de consenso más limitadas. Richard, estando en Missouri y realmente estar empapado de todo lo que aconteció en Ferguson y luego más tarde hemos visto esto replicándose por Estados Unidos, ya sea con lo que muchos califican como brutalidad policial y en otros casos como realmente prejuicios raciales. En este caso va un chico, tiene un arma, cumple 21 años y mata a 9 personas en una iglesia que es símbolo de la historia de la comunidad afroestadounidense. ¿Qué piensas está pasando en la nación? ¿Hay más grupos extremistas o sencillamente está saliendo a flote este tema? Bueno, efectivamente el autor de esa tragedia pues se radicalizó por internet. Esto se está viendo cada día más, precisamente por un grupo que tiene sede aquí en San Luis, Missouri, de donde le estoy saludando. Pero la cuestión y el pretexto de control de armas tiene mucho que ver también, y no hemos mencionado lo que es la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, que protege como derecho constitucional el derecho de portar armas. Entonces, cada vez que una legislatura intenta pues controlar las armas, se pone en marcha un ataque sobre esa enmienda número 2 de la Constitución, que lleva pues prácticamente 220 años en vigencia. La cuestión racial tiene que ver por los motivos de este joven que atacó a la iglesia ahí en Charleston, y eso va a raíz del problema. También la cuestión de los background checks o las búsquedas o investigaciones de los perfiles de la persona tienen mucho que ver, y yo creo que la mayoría de las personas en los Estados Unidos estará de acuerdo con mayor investigación sobre las personas queriendo buscar armas de esa manera. Federico, has trabajado en el Congreso de Estados Unidos y sabes muy bien cómo estos temas están cargados políticamente en un año prácticamente electoral, ¿no? El año que viene son las presidenciales. ¿Crees que se va a tratar este tema, el del control de armas? Me encantaría pensar que sí, pero luego de que le dispararon a una congresista, Gabby Giffords, y no sucedió nada, y luego de que mataran a niños y trataran de impulsar un proyecto sobre los background checks y tampoco pasara nada, pues estoy un poco pesimista, porque lamentablemente cómo funciona el Congreso no necesariamente las encuestas nacionales, sino cuáles son los grupos que están más activos, y los grupos a favor de las pistolas y de las armas, aunque son números muy reducidos, son los más activistas, son los que donan más dinero, y lamentablemente son los que tienen de rehén a los dos partidos en este tema. Y en estos momentos, Richard, el presidente que va a estar en el día de hoy en algo muy significativo, ¿no? En el entierro de un senador estatal de Carolina del Sur, afroestadounidense, pero también una persona que era activista, ¿no?, de los derechos humanos, y vemos que el propio presidente, que lo conocía, va a estar en este entierro y va a hablar ante la nación. ¿Consideras que los efectos de este chico, ¿no?, al matar a 9 personas han sido los contrarios? Vemos la propia bandera confederada, ahora está siendo sacada de muchos lugares. Claro, eso es un resto de hace 50 y pico de años, cuando se metió esas banderas en algunos de los estados del sur, bajo el pretexto de respetar el centenario de la guerra civil. Así que este es un tema que prácticamente con el que nació el país y que está dándose de baja ahora, con también la declaración de la gobernadora de Carolina del Sur,
para decir, pues ya es momento de dejar eso en el pasado, como símbolo también en la vista de mucha gente de un odio, ¿no?, racial. ¿Considera, Federico, que estamos viendo esto, la misma pregunta, siendo resaltado, digamos, de alguna manera durante la administración del presidente Barack Obama? Sí, la data empírica demuestra que luego de la elección del presidente Obama la cantidad de grupos de odio ha subido. El Southern Poverty Law Center lo ha documentado, así que es un poco la dicotomía de que algunos piensan que estamos en una era postracial y se han logrado avances, pero todavía vemos cómo el odio ha resurgido en muchos sectores, especialmente en el sur, pero en otras partes del país también. Una de las cosas, Richard, que estamos viendo, y no sé, tú como abogado si nos puedes esclarecer en ese sentido, los estados de Estados Unidos, tú estás en Missouri, de alguna manera tienen los derechos civiles protegidos, ¿no?, en sus propias constituciones, pero ¿crees que en algún momento esto va a dar marcha atrás en los años recientes? El derecho civil... no creo, porque se da cuenta de que esas protecciones son a nivel federal. Entonces, cuando ya se arrancó el movimiento de los derechos civiles en los años 60, se establecieron leyes a nivel federal, precisamente porque los propios estados no estaban cumpliendo con sus deberes de proteger esos derechos civiles. Entonces, cada vez que el Congreso actúa en ese sentido, se fortalece al nivel federal. Ahora bien, algunos de los estados, muchos de los estados también tienen sus propios juegos de leyes que protegen a los derechos civiles de las personas físicas, ciudadanos de cada estado. Entonces, para contestarle la pregunta, yo creo que esto viene tanto de nivel federal y también a nivel estatal. Federico, ¿vamos a ver algún cambio? Año electoral, vemos lo mismo Donald Trump haciendo declaraciones contra, que fue, ¿no?, percibido como contra los mexicanos, los hispanos, todos en general, no lo han recibido bien. Entonces, una vez más vemos, ya sea de minorías, comentarios, que esto va a ser un tema central en las próximas elecciones. Yo creo que el panorama electoral y demográfico de Estados Unidos está cambiando y todo candidato que represente el odio y el prejuicio va a salir perdiendo. Ha habido unos avances en cuanto a los derechos de los inmigrantes y el derecho de los gays bajo esta administración del presidente Obama histórico, pero también ha habido unos retrocesos. La Corte Suprema invalidó partes claves de la ley de derechos al voto y muchos estados han tratado de limitar el acceso al voto, especialmente los estados sureños y republicanos que quieren limitar el acceso de las minorías. Richard, en cuanto al derecho al voto y en cuanto a las minorías y los derechos de las minorías, le mencionaba a Federico los comentarios de Donald Trump, un precandidato al Partido Republicano que no ha sentado bien con la comunidad hispana, inclusive en México y América Latina. Efectivamente, de hecho, bueno, yo creo que es absurdo que pueda presentar una persona como candidato y hacer esas declaraciones en la primera comparecencia ante la prensa. No tiene, a mi juicio, no tiene ninguna posibilidad de poder ser el candidato del Partido Republicano, habiendo dicho esas clases de declaraciones. Inclusive los chinos y también los mexicanos, pues, y toda la comunidad, diría yo, o la mayoría de la comunidad latina en Estados Unidos está totalmente en contra de esas declaraciones. ¿Va a haber un cambio, Federico, nuevamente a las elecciones, a la cuestión política? ¿Va a haber un cambio, te parece a ti, en todo este año y medio, porque ha comenzado muy temprano, en cuanto al enfoque de los candidatos al tema racial? Ya el presidente Barack Obama ha hecho mucha referencia al asunto, pero ¿crees que va a haber un cambio? Inclusive hay personas que piensan que es peor estos grupos de odio que el terrorismo como el Estado Islámico. Yo creo que se le hace cada vez más difícil a los republicanos justificar sus políticas porque la desigualdad económica tiene mucho que ver también con el problema racial. Los abusos policíacos tienen mucho que ver con las condiciones
francamente muy desesperantes que viven muchas minorías en los Estados Unidos, y cada vez más ellos están a la defensiva en este tema, y yo creo que todos estos sucesos, aunque muy lamentables, pueden hacer un resurgir electoral de estas minorías para tratar de apoderarse electoralmente, y eso yo creo que favorece al Partido Demócrata, pero hay que ver cómo se desarrollan estos asuntos. Richard, el Partido Demócrata, dice Federico, va a ser beneficiado, pero vemos también que hay muchos candidatos diversos en el Partido Republicano, con ascendencia hispana, también hay un afroestadounidense, el señor Kane, en fin. ¿Consideras que vamos a ver una elección diferente, histórica, en cuanto a ese sentido, en cuanto al tema racial, en cuanto a las desigualdades? Bueno, eso creo, Patricia, que va a depender de quiénes sean los candidatos. Del lado demócrata, pues la idea es que Hillary Clinton va a ser la candidata. Ella también tiene una historia de tener presente estos temas. Y con una docena de candidatos del lado republicano será difícil de adivinar en este momento quién será. Marco Rubio puede ser un candidato fuerte, especialmente tomándose en cuenta la cuestión demográfica y los cambios en la población estadounidense hacia una latinización de la población, y el querer por parte de los candidatos de agarrar ese voto latino. Así que en ese sentido, el hecho de que Marco Rubio esté presente y es considerado como un candidato viable, me parece un cambio histórico en cuanto a la población latina. ¿Consideras que, así como ha pasado con el tema de la masacre de Charleston, y vemos a empresas estadounidenses retirando la bandera confederada, digamos, es algo simbólico, ¿no? Y directamente ligado a este tema, ahora ves a Univision retirando el concurso de Miss Universo o todos los contratos que tenga con Donald Trump? ¿Vamos a ver, hay una mayor conciencia social y que impacta directamente al electorado? Definitivamente, y felicito a las compañías como Walmart y Univision que han tomado el paso al frente. Ya Walmart lo había hecho en cuanto a la ley discriminatoria en Indiana de los gays, y ahora lo están haciendo a favor de los latinos. Y yo creo que eso es un reconocimiento de que el poder adquisitivo, el poder electoral de los latinos y otras minorías pueden dictar no solamente las ganancias corporativas, sino, pues, como estamos hablando, las implicaciones electorales. Así que yo sí definitivamente veo eso como muy positivo. Bueno, y definitivamente vamos a ver un ciclo de pre-campaña y campaña electoral muy, muy interesante, con estos temas sociales que van a estar muy presentes en este año electoral. Le agradecemos a Richard Hein y a Federico de Jesús por su participación. No se retiren, en minutos el tema de nosotros, aquí con una entrevista exclusiva. Cobertura de equipo solamente como la Voz de América lo sabe hacer. Día histórico. Eso sí, ha reiterado la determinación del presidente Barack Obama. Ellos dicen que el panorama económico en el país no es tan positivo como lo pinta el presidente. Las familias se pueden estar juntas otra vez. No este regalo de levantar el embargo y levantar sanciones. Ha generado miles de reacciones y ellas tienen mil caras.
El estado de las relaciones bilaterales entre Brasil y Estados Unidos y cómo afecta la agenda doméstica, política y económica de Brasil en la próxima visita de la presidenta Dilma Rousseff el 30 de junio a Washington. La discutimos con el economista Ricardo Senes del Atlantic Council. Estados Unidos es uno de los mayores inversionistas en Brasil y uno de los socios comerciales mayores. ¿Qué buscará Rousseff en Washington? Es muy importante por razones que son más simbólicas y razones más concretas, ¿no? Desde el punto de vista de simbólico, es importante que en este momento de una crisis de política que está, su coalición está con un riesgo de un cierto aislamiento político en Brasil, porque la oposición más a la derecha está haciendo un nivel de criticismo muy fuerte. Entonces, cuando tiene un evento como este, una visita a los Estados Unidos, este es un elemento positivo en este tipo de situación. El segundo es que, desde el punto de vista de materiales concretos, tiene muchos intereses económicos que están de alguna manera linkados con los Estados Unidos. Entonces, tiene algunos acuerdos en el área de inversiones, en el área de comercio, que tienes en la área de tecnología, que pueden ser buenas novedades para los brasileños. ¿Qué cambió para Dilma Rousseff para tomar esa decisión o cambiar su postura en cuanto a la visita a Estados Unidos? Sí, lo que se pasó es que Dilma, cuando empezó su primer periodo en gobierno, ha tenido una agenda con los Estados Unidos bastante buena. Lo que se pasó es que el problema de la espionaje, del problema de la denuncia y con pruebas fuertes de que tenía espionaje de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Brasil, ha tenido un efecto muy malo, porque Dilma personalmente, pero los brasileños de manera general, se quedaron muy de alguna manera defensivos con relación a los americanos. Ahora, después de 2 años, se vuelve a tener un poco más la relación un poco más tranquila. Dilma ahora, con el nuevo mandato que tiene después de su reelección, ha decidido retomar un poco la agenda. Entonces, el momento es de retomar algo que Dilma empezó 4 años atrás, y que teve este infortunio que fue el problema de la espionaje. Desde tu punto de vista, Ricardo, ¿qué gana? Sabemos que claramente para la presidenta Rousseff hay mucho en juego, como mencionabas, el comercio, la economía y su situación política dentro del país, claramente. Pero para Estados Unidos, ¿por qué es beneficioso este encuentro? Bueno, desde el punto de vista de los Estados Unidos, Brasil es un actor importante por algunas razones. Una, que Brasil tiene muchas inversiones americanas, ¿no? Las más tradicionales, que se empezaron como a 100 años atrás, y las más modernas, toda parte de empresas de la área de tecnología de información. Tienes en Brasil un mercado muy importante. Entonces, el Google, toda esa parte de Internet, e-commerce, toda esta parte en Brasil tiene un mercado muy abierto y muy activo. Entonces, tienes intereses concretos ahí en términos de inversiones. Del punto de vista de comercio, Brasil es el número 8 en términos de comercio con los americanos, y con un tipo de comercio que es bastante diversificado. Tienes desde de agrobusiness hasta cuestiones más de alta tecnología. Entonces, también del punto de vista de comercio, Brasil era un actor importante. Por otras cuestiones más políticas, como Brasil es un actor político en América del Sur importante principalmente para manejar las situaciones más de crisis, ¿no? Entonces, puede ser el caso de Argentina, un poco lo que se pasa en Venezuela fuertemente, pero también un poco en Bolivia y otras cosas así. Brasil y Estados Unidos al mismo tiempo tienen algunas divergencias, pero en otros puntos tienen convergencias. Y Brasil ha actuado un poco como un aliado americano para algunas de esas acciones, que es muy importante para los americanos. Bueno, y eso es todo por hoy. Les agradezco su sintonía.